Pero muy buenas, mis queridos matemáticos y matemáticas. Sí, ya estamos aquí. Bien, os sacaréis un 10. Bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente vídeo explicatorio, que con este vídeo y con el vídeo anterior, pues damos ya por cerrada la sección esta de trigonometría y vamos a pasar ya a la sección de los números complejos. Vamos a ver lo que es un número complejo, cómo se construye un número complejo, cómo se operan con los números complejos y cuál es la interpretación gráfica de sumar complejos, restar complejos, pasar de un número complejo de forma binómica a forma polar, a forma trigonométrica, etcétera. Bueno, pues dicho todo esto, ¡comenzamos! Vale, teníamos este triángulo, ¿vale? Y ahora lo que estábamos haciendo era, bueno, creo que este era... Vaya atropello, macho. Es que no me estaba grabando. Es que tengo un móvil ahora ya que está casi en las últimas ya. Bueno, pues esto era así, creo recordar. Y creo que A era 3. Espero que lo esté poniendo bien, ¿vale? Bueno, pues entonces, ¿cómo calculábamos este ángulo? Este ángulo ya estaba calculado. Era 9, que era 25 más 49 menos 2 veces 7 por 5 por el coseno del ángulo que forma A pico. ¿Vale? Así, esta es la forma que calculamos A pico. ¿Vale? Entonces, A pico será... ¿Qué será? Bueno, pues será 49 más 25 menos 9 partido por 7 por 5 y por 2. ¿Vale? ¿Esto qué va a ser? Pues esto va a ser 74. 74 menos 9 son 65. Partido por 35. 35 por 2 son 70. Bueno, pues 65. Bueno, pues esto lo tenía mal. 65 entre 70, pues si dividimos arriba y abajo entre 5, lo que vamos a tener va a ser 14, 5 por 4, 20, y llevo 2, 5 por 1 es 5 y 2, 7. Y luego 65 entre 5, pues 65 entre 5 son 13. ¿Vale? Entonces, esto es el arco cuyo coseno vale todo esto. Es decir, el arco cuyo coseno vale esto, y esto es el arco cuyo coseno vale esto. Entonces esto vale, que lo voy a poner A sub 0, ¿vale? Para no tener que ir arrastrando todas estas expresiones, ¿vale? Ahora, A pico sub 0 es conocido, es esta expresión que tenemos aquí, que lo hacéis con la calculadora, ¿vale? Luego, este ángulo. Bueno, pues este ángulo se puede calcular de dos formas. Conocemos A. Conocemos el seno de A pico. Pero también conocemos B y no conocemos el seno de B pico, pero podemos calcular quién es B pico. ¿Y entonces esto quién va a ser? Bueno, pues decimos A partido por, ojo, el seno del arco coseno. Ya sabemos que el seno del arco coseno vale 13 14avos. Esto no va a ser otra cosa que la raíz cuadrada de 1 menos 13 al cuadrado partido por 14 al cuadrado, ¿vale? Y entonces, esto va a ser justamente la raíz cuadrada de, o sea, esto va a ser A, que es 3, partido por la raíz cuadrada de 1 menos 13 al cuadrado partido por 14 al cuadrado, que esto va a ser 7 partido por el seno de B pico. Bueno, pues calculáis B pico, a B pico lo voy a llamar B pico sub 0 y ya está, ¿vale? ¿Y cómo se calculará C? Donde B pico salía de la fórmula que había puesto antes, ¿vale? ¿Y de dónde sale C pico? Pues imponiendo que C pico sea 180 menos A pico sub 0 menos B pico sub 0. Porque la suma de todos los ángulos
de ese triángulo tiene que ser 180 grados. Y esto va a ser nuestro C pico sub C. Y entonces este triángulo ya estaría resuelto. Ahora sí, os voy a dejar como ejercicio personal que me resolváis este otro ejercicio. Vamos a ver, como trabajo personal, quiero que me resolváis. Creo que este ángulo era 108. Esto era 700. Esto era A, esto era C. Esto era B pico. Esto era 1200 metros. Esto era B minúscula, ¿vale? Y con esto, quiero que me apliquéis el teorema del coseno del seno para que me resolváis todo este triángulo rectángulo. Este va a ser el ángulo C pico y este va a ser el ángulo A pico. Bueno, pues con esto se resuelve y ya está, ¿vale? Con el teorema del coseno. Y ahora sí, vamos a pasar a un concepto que también requiere de la aplicación del teorema del seno y del coseno, que es el cálculo de distancias a las que no podemos acceder ni por el teorema de Pitágoras ni por métodos ya conocidos, ¿vale? Simplemente podemos acceder mediante el teorema del seno y del coseno. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Entonces, voy a encender ya la luz. Entonces vamos a suponer que tenemos ahora esa figura, ¿vale? Y como tenemos esa figura, queremos calcular una de las distancias que no conocemos. Vamos a suponer que la distancia que queremos calcular es, imaginemos que esto es una montaña y queremos calcular la altura de esa montaña. Es decir, queremos calcular la longitud del lado AD, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, este lado es desconocido. Aquí, si nos damos cuenta, tenemos dos triángulos. Conocemos dos lados, o sea, dos ángulos aquí. De aquí conocemos un lado y dos ángulos. Pero de aquí solamente conocemos dos ángulos. ¿Podemos conocer este lado? Sí. ¿Pero de qué triángulo? ¿De este o de este? De este. Además, conocemos también este ángulo alfa. Claro, 180 menos 60 menos 75, pues es 180 menos 135, pues es 45. O sea que este ángulo, alfa, va a ser 45 grados. Por otra parte, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Pues que ahora podemos optar por aplicar el teorema del coseno para calcular el teorema del seno para calcular el lado C. ¿Y cómo se haría esto? Bueno, pues esto va a ser para calcular el lado C, lo que vamos a hacer va a ser utilizar el teorema del seno. Y entonces, lo que vamos a tener aquí va a ser, esto que sea. A ver si lo digo bien. Entonces, ¿qué nos va a decir el teorema del seno? Bueno, el teorema del seno nos va a permitir calcular el lado C. ¿Y cómo se calcula el lado C? El lado C se calculará como 200 por el seno de 60, por este seno, partido por el seno del ángulo que hemos calculado ya, de este. O también, si esto lo llamamos C, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es decir, lo que vamos a hacer es, tenemos C partido por el seno de C, pico, ¿vale? Esto va a ser igual ¿a quién? Bueno, pues esto va a ser igual a D partido por el seno de D.
Claro, D en este caso va a ser 45 grados. Y el seno de C va a ser 60. Entonces, lo que estamos haciendo es C partido por el seno de 60 va a ser D, que son 200, partido por el seno de D, pero el seno de D es el seno de 45. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Digo, bueno, pues ahora C va a ser 200 por el seno de 60 partido por el seno de 45 grados. Es decir, esto. Pero es que esto es calculable. El seno de 60 es raíz de 3 partido por 2. Y esto también es calculable, raíz de 2 partido por 2. Ya, pero es que esto es 100 raíz de 3 partido por raíz de 2 partido por 2. Entonces esto va a ser 200 por raíz de 3 partido por 2. O si se prefiere, 200 raíz de 6 partido por 2. O si se prefiere también, 100 raíz de 6. Claro. Si racionalizamos aquí, lo que tenemos es 200 raíz de 3 por raíz de 2 es raíz de 6. Partido por 2 es 100 raíz de 6. ¿Vale? ¿Y qué es lo que tenemos? Pues que efectivamente el lado C vale 100 raíz de 6. Bueno, ¿cómo se calculará X? Pues X se calculará de la siguiente manera. Se calculará, esto es un ángulo rectángulo, se calculará como C por el seno de 50 grados. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues esto ya es la altura que nos estaban pidiendo, ¿vale? Bueno, pues esto era todo lo que queríamos ver aquí. ¿Listo? Bueno, pues esto cierra ya el teorema del seno y del coseno. Y con ello cierra el teorema de la trigonometría. Y ahora vamos a pasar a los números complejos, ¿vale? Bueno, os he de decir que de esta última parte de la trigonometría no he encontrado ningún ejemplo así que os pueda poner como trabajo personal. Entonces, si queréis os podéis librar de hacer algún trabajo personal. Si no, pues vais a hacer en clase muchísimos de ellos, ¿vale? Así que si me podéis pasar alguno, pues os lo agradezco, ¿vale? Y así lo podemos resolver todos juntos. Bueno, ahora vamos a cambiar de tercio completamente y esto sí que va a ser algo nuevo para vosotros. No alejado de lo que ya conocéis, ¿vale? Porque, por ejemplo, conocéis el plano R2, ¿vale? ¿Qué va a ser el conjunto de los números complejos? El conjunto de los números complejos va a ser un conjunto de números que se va a denotar con la letra C, con la notación de conjunto, con doble palito o enfatizado, ¿vale? Tenemos que estos dos conjuntos, en cuanto a la topología que se refiere, son exactamente iguales. Para dar un número complejo necesitamos dar un par de números reales. Ya sabemos que un número complejo se representa por la letra Z minúscula, Z latina, que va a ser A más B por I. O, para enfatizar que estamos en R, 2 o en R, tenemos esto, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer entonces para construir un número complejo? Tenemos que dar dos números reales. Uno de ellos se va a llamar la parte real de Z y el otro es lo que vamos a llamar la parte imaginaria de Z, ¿vale? También hay algunos autores que lo prefieren poner así, da igual, ¿vale? Porque en R se tiene la propiedad conmutativa y también en C, ¿vale? Bueno, por notación, esto es por notación. La I latina denotará la raíz cuadrada de menos 1. Ya sabemos que la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Pero por notación, en los números complejos, esta raíz cuadrada sí que va a existir. Y, de hecho, esa raíz va a ser la unidad imaginaria I, ¿vale? Bueno,
Entonces, tenemos un número complejo. Tenemos la parte real de ese número complejo y la parte imaginaria de ese número complejo. Tipos de números complejos que nos podemos encontrar en función de si tenemos solamente parte real, si tenemos parte imaginaria y si tenemos parte real y parte imaginaria. Tenemos un número complejo completo. Esto es, ni que x ni que y sean 0. Ojo, pueden ser iguales, entonces una mejor escritura será así. Ni que x ni que y pueden ser 0, ¿vale? También podemos tener un número real. Un número real. Esto es, que la parte imaginaria sea 0. Entonces, siempre vamos a tener esta contención. Esto no es una contención como tal, esto es una extensión de cuerpos, que ya se verá en la carrera, ¿vale? Para nosotros va a ser una contención. Todo número real es complejo. ¿Por qué? Porque todo número real se puede escribir de la forma z igual a x más 0 veces la unidad imaginaria, ¿vale? ¿Y cuándo hablaremos de un número imaginario puro? Pues cuando su parte real sea 0, ¿vale? Es decir, z va a ser x, y en este caso z va a ser y latina veces y. La pregunta es, ¿todo número complejo puede ser real? No. Porque la unidad imaginaria es un número complejo, pero ¿es real? No. ¿Vale? Bueno, entonces, esto es un poco la motivación de por qué existen los números complejos, ¿vale? También lo que se ha probado es que, por ejemplo, ya es bien sabido que la ecuación de segundo grado x² más 1 no tiene soluciones reales. Porque ya sabemos que x² más 1 es de hecho mayor estricto que 0. Y en ningún caso puede ser 0, pero ojo, en el plano real. Pero si vemos que x² más 1 es diferencia de cuadrados, esto será x² menos menos 1. Esto es diferencia de cuadrados. ¿De qué cuadrados? De x menos raíz de menos 1 por x más raíz de menos 1. Claro, el cuadrado de una raíz es menos 1 en este caso. Entonces, lo que tenemos es menos menos 1. Tenemos esto. Por notación, estamos diciendo que esto lo estamos llamando y. Entonces tenemos aquí una condición obvia. Que y² es menos 1. O dicho de otra manera, el cuadrado cancela a una raíz. También en el caso complejo. Si y² es menos 1 e y es raíz de menos 1, y³ será y² por y. Pero y² es menos 1, entonces esto será menos y. E y a la cuarta será y al cuadrado por y al cuadrado. Es decir, es menos 1 por menos 1 es 1. Pero y a la quinta ya es y a la cuarta por y. Es decir, se van repitiendo las potencias de y, si nos damos cuenta. Entonces la pregunta será, si tenemos una potencia de y a la m, por ejemplo, nosotros vamos a poderla reducir a las 4 primeras potencias de y. ¿De qué manera? Sabiendo que ya la cuarta es 1. ¿Qué pasa si dividimos el exponente de y entre 4? Pues lo que vamos a tener va a ser, dividiendo, va a ser igual a un cociente por 4, porque lo estamos dividiendo entre 4, más un resto. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a elevar y a la m. Pero es que m se va a poder poner de esta manera. Esto va a ser y a la c por 4 más r. Pero es que la suma de los exponentes viene de un producto de potencias de la misma base. Esto va a ser i a la 4 por c por i a la r. Claro, y esto es el producto de exponentes que viene de potencia de una potencia. Pero es que ya sabemos que a la cuarta es 1. Y 1 a cualquier exponente que no sea infinito, pues va a ser 1. Entonces esto es 1. Y por lo tanto, calcular i a la m va a ser calcular i a la r para todo m natural. Eso sí, tenemos
tenemos que pedir que m sea al menos natural, o bien puede ser incluso el 0, porque i a la 0 sigue verificándose que es 1, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver qué repercusiones va a tener esto a la hora de hacer cálculos. Bueno, pues ya hemos dado por terminado el vídeo, ¿vale? El siguiente vídeo que nos va a venir ahora pues va a ser, ya una vez introducidos en el tema 12 de números complejos, pues vamos a hablar ya de las potencias de la unidad imaginaria. La unidad imaginaria, recordemos que simplemente va a ser notación del número raíz de menos 1, que ya sabemos que este número no tenía ningún sentido en el plano real, pero en el plano complejo se va a llamar unidad imaginaria. De ahí que, como sale la unidad imaginaria, pues de ahí que se llame números complejos. Esa es una de las principales consecuencias de que los números que estamos manejando, que hemos manejado en este vídeo y que manejaremos en vídeos posteriores, pues se llamen números complejos. Bueno, pues dicho todo esto, hasta luego, nos vemos en el próximo vídeo de CDM Clases de Mates.